Un dueño encubierto se da cuenta de que un empleado camina 24 millas al trabajo todos los días. Al día siguiente hizo esto. Las sombras se extienden a lo largo de la calle vacía mientras los primeros indicios del amanecer pintaban el cielo en tonos púrpura y dorado. La mayor parte de la ciudad todavía dormía, pero Ethan Carter ya llevaba 2 horas de viaje. Sus botas gastadas raspaban contra la acera de concreto con un ritmo constante que se había vuelto tan familiar para él como los latidos de su propio corazón. 12 millas al trabajo, 12 millas de regreso a casa, un maratón diario que había dado forma a su vida durante los últimos 3 años. Un elegante Tesla pasó zumbando junto a él. Su zumbido eléctrico era un marcado contraste con los sonidos naturales de los pájaros de la mañana temprano. Ethan ni siquiera levantó la vista. Había aprendido hace mucho tiempo que Andy era un lujo que no podía permitirse, no cuando cada onza de energía necesitaba ser preservada para la larga caminata por delante a los 28. El rostro de Ethan tenía el aspecto curtido de alguien mucho mayor. Líneas profundas arrugaban su frente y sus ojos oscuros tenían una mezcla de determinación y agotamiento que nunca desaparecía por completo. Su uniforme siempre prístino a pesar de su largo trek llevaba el logo de Langford Manufacturing, uno de los empleadores más grandes de la ciudad, y sus salvavidas hacia un futuro mejor. El viaje matutino al trabajo era su parte favorita del día. En estas horas tranquilas, cuando el mundo todavía estaba despertando, casi podía fingir que caminaba hacia algo más grande que solo otro turno en la línea de ensamblaje. Memorizaba cada grieta en la acera, cada curva del camino, cada atajo a través de lotes abandonados que podrían ahorrarle minutos preciosos, pero esta mañana era diferente. Cuando Ethan dobló la esquina de la calle STH que atravesaba el distrito industrial, sintió ojos sobre él. No eran las miradas curiosas habituales de los corredores matutinos o los coches patrulla. Esto se sintió más intencional. Aceleró su paso ligeramente, sus hombros tensos. Dentro de la sala de descanso de la planta de fabricación Richard Langford se ajustó el uniforme de conserje por tercera vez esa mañana todavía. Eneda el material áspero contra su piel. El hombre de 60 años había pasado la última semana de encubierto en su propia empresa, parte de lo que su junta había llamado la iniciativa de conexión de los empleados. Hasta ahora había sido una experiencia esclarecedora, aunque no en las formas en que su ejecutivo, el equipo, había anticipado. «Oye, Jim», uno de los trabajadores de línea gritó usando su nombre encubierto. «¿Ves a ese chico Carter entrar, pero siempre el primero aquí?» Ese Richard negó con la cabeza, trapeando el mismo lugar que había estado limpiando durante los últimos 10 minutos. Sus pensamientos vagaron al día anterior cuando notó por primera vez a Ethan Carter. Había algo en el joven que no cuadraba a pesar de llegar horas antes de su turno. Siempre parecía un poco sin aliento, como si hubiera estado corriendo una maratón. Su ropa estaba inmaculada, pero sus botas contaban una historia diferente. Estaban desgastadas de una manera que hablaba de millas y millas de caminata. El misterio se había metido bajo la piel de Richard esta mañana. Había llegado a las 4 de la mañana decidido a resolverlo. Lo que descubrió lo había sacudido hasta la médula. Ethan Carter caminó 24 millas todos los días, lloviera o hiciera sol, para mantener su trabajo en Langford Manufacturing. La puerta se abrió con un crujido y Ethan entró justo a tiempo a pesar de haber completado un viaje de 12 metros. Su uniforme estaba perfectamente planchado. Su cabello oscuro, bien peinado, los únicos signos de su terrible experiencia fueron el ligero temblor en sus manos mientras servía su café y la forma en que se sentó con cuidado en la silla de la sala de descanso. Sus músculos claramente dolían. Jim Ethan asintió a Richard con la cabeza. Su voz era firme y amigable a pesar de su agotamiento. Richard también notó algo más. La lonchera de Ethan estaba visiblemente vacía. En lugar de comida, sacó un libro de bolsillo desgastado. Sus páginas eran Dogard y Bellar. El título llamó la atención de Richard. Los fundamentos de la administración de empresas. Estudiando. Richard preguntó manteniendo su voz casual mientras limpiaba una mesa cercana. El rostro de Ethan se iluminó. La fatiga se olvidó momentáneamente. Sí, tomando algo en mis clases. Cuando pueda, si aprendo lo suficiente, tal vez pueda ascender a la gerencia algún día. Se rió suavemente, pero no había autocompasión en ella,
solo determinación. La conversación fue interrumpida por la llegada de otros trabajadores y Eason rápidamente guardó su libro. Richard observó cómo el joven se dirigía a su estación. Su puerta no mostraba señales del maratón que acababa de completar esa noche. Richard siguió el viaje de Eason a casa a una distancia discreta. La vista del joven caminando milla tras milla, mucho después de que sus colegas hubieran conducido a casa con sus familias, despertó algo profundo dentro de él, pero no era solo culpa o lástima, era reconocimiento. Había visto esa misma caminata determinada, ese mismo conjunto orgulloso de hombros en algún lugar antes, mientras veía a Eason desaparecer en la oscuridad que se avecinaba. Richard sacó su teléfono e hizo una llamada a su jefe de recursos humanos. «Necesito todo lo que tenemos sobre Eason Carter», dijo en voz baja, «y revise los registros del cierre de la fábrica de Somerset de hace 15 años. Algo me está molestando». Richard no sabía que su simple investigación estaba a punto de desentrañar un hilo que conectaría el pasado con el presente de maneras que nunca podría haber imaginado. La verdad sobre Eason Carter lo obligaría a enfrentar no solo la historia de su empresa, sino también su propio papel en la formación de las vidas de innumerables familias, incluida una que estaba a punto de descubrir que conocía demasiado bien. Richard se sentó en su apartamento temporal, una modesta unidad de una habitación que había alquilado para su operación encubierta, mirando la carpeta manila en su mesa de café. El Departamento de Recursos Humanos había sido sorprendentemente eficiente. Los archivos que había solicitado llegaron en cuestión de horas, pero ahora que estaban aquí, su mano tembló ligeramente cuando los alcanzó. El primer archivo contenía los registros laborales de Eason Carter. Asistencia ejemplar a pesar de vivir en la zona más alejada de la planta, nunca llegaba tarde, nunca llamaba ni se enfermaba, descansos mínimos, el tipo de empleado que toda empresa sueña con tener. Pero algo le hizo un nudo en el estómago a Richard. Luego abrió el segundo archivo, registros del cierre de la fábrica de Somerset hace 15 años. Mientras pasaba las páginas, un nombre familiar le llamó la atención, Marcus Carter, gerente senior de piso. De repente, el reconocimiento que lo había estado molestando encajó en su lugar, el andar orgulloso, la postura decidida de Eason era la viva imagen de su padre. ¡Oh Dios! Richard susurró recuerdos que volvieron con devastadora claridad. 15 años antes, señor Langford, por favor. La voz de Marcus Carter resonó en la sala de conferencias. El verano dijo que la división se puede salvar, solo necesitamos 6 meses más. Los nuevos contratos están casi asegurados. La Junta ha tomado su decisión. Marcus Richard había respondido. Su voz firme pero no cruel, era más joven que él, hambriento de éxito, convencido de que cada decisión podría reducirse a números en una hoja de cálculo. Estamos perdiendo demasiado dinero. A veces tenemos que cortar las ramas moribundas para salvar el árbol. Marcus había estado allí, sus manos de trabajador agarrando el respaldo de una silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Hay 300 familias que dependen de esta planta, señor Langford. Mi hijo acaba de empezar la escuela secundaria, mi esposa está enferma, el seguro médico habrá paquetes de indemnización. Richard lo había interrumpido. Ya estaba pensando en su próxima reunión y recomendaciones para todos los empleados en regla. Eso es más de lo que la mayoría de las empresas ofrecerían. Ahora sentado en su escaso apartamento temporal, Richard sintió todo el peso de lo que realmente habían significado esas decisiones comerciales clínicas. Sacó su tableta y comenzó a buscar en los archivos de noticias de ese periodo. Las historias pintaron una imagen devastadora. El cierre de Somerset había enviado ondas a través de toda la comunidad sin la base impositiva de la fábrica. Las empresas locales habían luchado. Los valores de las propiedades se habían desplomado, pero las historias personales fueron lo que le llamó la atención, especialmente un pequeño artículo de 6 meses después del cierre. Una familia local pierde su hogar después del cierre de la fábrica. La imagen mostraba a un Eason más joven, apenas un adolescente, de pie con su familia frente a una pequeña casa. El título decía la familia Carter, como muchas otras afectadas por el cierre de Somerset, enfrenta un futuro incierto. Las manos de Richard temblaron mientras seguía leyendo.
Marcus Carter había luchado mucho para encontrar un nuevo trabajo, pero el deterioro de la salud de su esposa a través de sus ahorros perdieron su casa en 6 meses. Su esposa falleció un año después. El artículo sugería que el tratamiento médico después de perder su seguro había jugado un papel. ¿Qué te pasó? Marcus Richard murmuró continuando su búsqueda. La respuesta llegó en otro artículo. Exgerente de fábrica de 3 años, muere en accidente de carretera. Marcus había estado trabajando como camionero de larga distancia tratando de llegar a fin de mes. El informe policial sugirió que la fatiga pudo haber sido un factor. Un suave ping de su teléfono interrumpió su investigación. Era una alerta del sistema de seguridad de la planta. Eisen acababa de llegar a su turno justo a tiempo. Richard abrió la transmisión de la cámara y vio cómo el joven se dirigía a la sala de descanso. Sabiendo lo que sabía ahora, veía todo de manera diferente. La forma en que Eisen guardaba cuidadosamente su taza de café para reutilizarla más tarde, un hábito nacido de años de estirar cada centavo. El orgulloso conjunto de sus hombros, un espejo de la postura de su padre en esa última confrontación. El libro de administración de empresas que estudió durante los descansos, tal vez impulsado por el deseo de comprenderlas fuerzas que habían dado forma al destino de su familia. Richard cerró los archivos y caminó hacia su ventana mirando el horizonte de la ciudad que ayudó a construir su empresa. Había crecido exponencialmente desde el cierre de Somerset. Esa decisión difícil pero necesaria había sido elogiada en las escuelas de negocios como un ejemplo de liderazgo decisivo. Incluso había dado conferencias sobre ello. A veces, liderar significa tomar decisiones impopulares, pero ahora solo podía pensar en el costo humano de esas decisiones. Eisen Carter caminaba 38 kilómetros todos los días. Vestía ropa de segunda mano y se saltaba comidas para pagar las clases en línea. Trabajaba para la misma empresa que había destruido la vida de su familia, no porque hubiera perdonado u olvidado, sino porque no tenía mejores opciones. Una nueva notificación apareció en el teléfono de Richard. El Departamento de Recursos Humanos había enviado más archivos. Estos mostraban que Eisen había solicitado ascensos internos 3 veces el año pasado. Cada vez que lo habían pasado por alto por candidatos con títulos universitarios. El sistema que Richard había construido valoraba las credenciales sobre el carácter. El pedigrí sobre la perseverancia. Hora de cambiar. Eso murmuró Richard mientras buscaba su teléfono. Pero luego se detuvo. Simplemente darle a Eisen un ascenso o un auto no borraría el pasado. Tal vez ni siquiera fuera lo que el joven querría. Había visto suficiente del carácter de Eisen para saber que creía en ganarse la vida. No, esto requeriría algo más matizado. Necesitaba entender más sobre en quién se había convertido Eisen, no solo lo que su familia había perdido, y necesitaba encontrar una forma de enmendarlo que no le robara a Eisen la dignidad que tanto había luchado por mantener. Richard volvió a su tableta, buscando las finanzas actuales de la compañía. La región de Somerset estaba creciendo de nuevo. Las nuevas industrias se movían en los valores de las propiedades en aumento. Tal vez había una forma de escribir viejos errores mientras se construía algo nuevo. Pero primero tenía más que aprender sobre el joven que caminaba 12 millas al trabajo todas las mañanas, llevando no solo el nombre de su padre, sino el peso de un pasado que Richard había ayudado a crear. Recogió su uniforme de conserje preparándose para otro día de observación. El fantasma de Marcus Carter parecía observarlo mientras se preparaba, preguntando en silencio qué planeaba hacer con esta segunda oportunidad para arreglar las cosas. Las luces fluorescentes de la fábrica proyectaban sombras duras en la sala de descanso mientras Richard, todavía con su disfraz de conserje, observaba a Eisen prepararse para su turno. Durante la última semana, había orquestado varias situaciones para poner a prueba el carácter del joven, cada una revelando capas de complejidad que lo impresionaban y lo perseguían. «Oye, Jim», Eisen gritó haciendo que Richard levantara la vista de su trapeador. «¿Quieres la mitad de mi sándwich?» Sara y ACC contando trajeron comida extra hoy. La oferta fue particularmente acertada porque Richard sabía que Eisen
No tenía nada más que comer ese día, lo había escuchado por teléfono antes enviando dinero a su hermana para sus libros de texto universitarios en lugar de comprar comestibles. Para sí mismo deberías quedártelo, hijo. Richard respondió notando cómo la ropa de Ethan colgaba un poco más suelta que la semana anterior. Te ves un poco delgado. La risa de Ethan no tenía amargura. Solo diversión genuina, dice el hombre que ha estado limpiando el mismo lugar durante 10 minutos. Vamos, tómalo, mi papá siempre decía que compartir la comida hace que sepa mejor. La mención de Marcus envió una alegría a través de Richard, pero mantuvo la compostura. Aceptó el sándwich medio mirando cómo Ethan sacaba su desgastado libro de administración de empresas. Tu padre suena como un hombre sabio, lo era, dijo Ethan en voz baja, sus dedos trazando el lomo desgastado del libro. Me enseñó todo lo importante, especialmente sobre la dignidad. ¿Sabes lo que me dijo una vez, hijo? El mundo puede quitarte todo, pero no puede quitarte tu elección sobre cómo manejarlo. Richard tragó saliva con dificultad al reconocer las palabras de Marcus. Había escuchado sentimientos similares durante esa reunión final hace 15 años, pero en ese entonces los descartó como retórica emocional. Ahora cada palabra tenía el peso de la experiencia vivida. La siguiente prueba llegó más tarde esa tarde, cuando Richard dejó caer deliberadamente una billetera llena de efectivo en el camino de Ethan. Observó desde la esquina cómo Ed luego la recogió. Revisó la identificación e inmediatamente se dirigió a la oficina de seguridad para entregarla sin dudarlo, sin echar un vistazo al interior para verificar el contenido, ni siquiera un momento de pausa para considerar otras opciones. Pero el momento más revelador llegó durante el turno de noche. Un grupo de trabajadores estaba discutiendo sobre el dueño de la empresa, que desconocía la verdadera identidad de Richard. La conversación se amargó con quejas sobre la desconexión de la gerencia con los trabajadores, realidades que Langford probablemente gasta más en almuerzo de lo que ganamos en una semana. Un trabajador escupió: apuesto a que nunca ha trabajado un día real en su vida. Richard se tensó esperando la respuesta de Ethan. Esta era una oportunidad perfecta para que el joven expresara el resentimiento que seguramente debía sentir. En cambio, la respuesta de Ethan sorprendió a todos. Tal vez, dijo pensativo sin levantar la vista de su trabajo, pero sabes que este trabajo mantuvo a mi hermana en la universidad. Cuando pensé que lo perderíamos todo. La empresa no es perfecta, pero al menos le dan una oportunidad a la gente. Eso es más que en la mayoría de los lugares, hombre. Eres demasiado blando. Carter, otro trabajador, se burló. No les importamos. Recuerda el cierre de Somerset, cientos de familias arruinadas de la noche a la mañana. Richard vio las manos de Ethan congelarse momentáneamente sobre su estación de trabajo. Recuerdo que dijo en voz baja: mi padre trabajaba allí, pero estar amargado no ayuda a nadie. Prefiero concentrarme en lo que puedo construir que en lo que he perdido. Más tarde esa noche Richard orquestó su prueba más arriesgada hasta el momento. Cuando Ethan comenzó su largo camino a casa, un auto de lujo se detuvo a su lado. Richard había contratado a un conductor profesional y le había dado instrucciones específicas. Sola el conductor gritó: necesito que me lleven, voy para allá. Ethan sonrió, pero negó con la cabeza. Gracias, pero estoy bien, tengo que ganarme el camino. Ganarte el camino. El conductor pareció desconcertado. Es solo un viaje, chico, nada, es solo cualquier cosa. Ethan respondió, la filosofía de su padre evidente en sus palabras: todo se gana o se debe, y me prometí a mí mismo que nunca estaría endeudado otra vez. Pero agradezco la oferta. Richard observó desde su auto estacionado más abajo en la calle. Su respeto por Ethan crecía. Había visto ejecutivos ricos con menos integridad, miembros de la junta con menos sabiduría y graduados de escuelas de negocios con menos comprensión del verdadero liderazgo que este joven que caminaba 24 millas por día esa noche. Richard tomó una decisión. Inició sesión en el sistema de la empresa y comenzó a revisar el cierre de Somerset en detalle. Los números que parecían tan claros hace 15 años ahora contaban una historia diferente. Sí, la división había estado luchando, pero Marcus tenía razón, habían estado cerca de darle la vuelta. La paciencia y la fe en su gente podrían haber salvado no solo la fábrica, sino a cientos de familias como los Carter. Estaba a punto de cerrar la sesión cuando llegó un nuevo correo electrónico de su asistente, el señor Langford, como se solicitó. Aquí está la información sobre la hermana de Ethan Carter, Sarah. Está estudiando administración de empresas en State y mantiene un promedio de 4.0 a pesar de trabajar en 2 trabajos de medio tiempo. Su ensayo de solicitud de beca está adjunto.
Richard abrió el ensayo y sintió que su corazón se saltaba un latido al leer las primeras líneas. Mi modelo a seguir no es un famoso ni un magnate de los negocios. Es mi hermano quien camina 24 millas todos los días para mantener su trabajo, nunca quejándose, nunca rindiéndose. Él me enseñó que el verdadero éxito no se trata de lo que ganas, sino de lo que das cerrando su computadora portátil. Richard caminó hacia la ventana de su apartamento temporal. Las luces de la ciudad centelleaban debajo de cada una, tal vez representando otra historia que nunca se molestó en aprender. Había pasado décadas construyendo un imperio corporativo, pero Ethan Carter con nada más que su integridad y determinación había construido algo mucho más valioso, un legado de resiliencia y esperanza. Mañana traería otro día de pruebas y observación, pero Richard estaba empezando a darse cuenta de que tal vez él no era el que administraba la prueba, tal vez, solo tal vez, era su propio carácter el que se revelaba a través de esta experiencia. El pronóstico del tiempo había predicho una suave tarde de otoño, pero la naturaleza tenía otros planes. Nubes oscuras se reunieron siniestramente sobre la ciudad cuando el turno de noche de la fábrica llegó a su fin. Richard, aún manteniendo su disfraz de conserje, observó con creciente preocupación cómo Ethan se preparaba para su largo camino a casa. Se acerca la tormenta, dijo Richard, tratando de sonar casual mientras trapeaba cerca de la salida. Tal vez deberías esperar. Ethan miró su reloj desgastado, un regalo del día del padre de hace años, y sacudió la cabeza. No puede permitirse el lujo de mis hermanas, tienen una gran presentación mañana y prometo ayudarla a practicar por video chat. Sacó una delgada cazadora de su casillero. Su impermeabilidad se desgastó hace mucho. Además, he pasado por cosas peores. Las primeras gotas comenzaron a caer cuando Ethan salió pesado y con frío. Richard rápidamente se dirigió a su auto estacionado discretamente en la esquina más alejada del estacionamiento. Había estado siguiendo el viaje de Ethan a casa todas las noches durante las últimas 2 semanas, pero esta noche se sentía diferente. El radar meteorológico en su teléfono mostró una severa célula de tormenta moviéndose mucho peor de lo que nadie había anticipado. 3 millas en el viaje la tormenta golpeó con toda su fuerza. La lluvia cayó a cántaros convirtiendo las calles en ríos. Los relámpagos partieron el cielo seguidos por truenos que sacudieron el suelo a través de sus limpiaparabrisas a toda velocidad. Richard apenas podía distinguir la figura de Ethan encorvada contra el viento, pero aún avanzando con ese paso decidido familiar en la milla 5 el ritmo de Ethan comenzó a flaquear. Richard lo notó tropezar ligeramente agarrándose contra el poste de luz. El joven se enderezó y continuó, pero algo andaba mal. Sus movimientos se estaban volviendo cada vez más inestable. Luego en la milla 6 sucedió cuando Ethan cruzó un estacionamiento vacío. Sus piernas simplemente cedieron, se desplomó en el suelo. El delgado cortavientos no ofrecía protección contra la lluvia torrencial. Richard salió de su auto en segundos. Formación de médicos de su juventud, un camino abandonado por negocios, pateando automático. Áticamente. Ethan, ¿puedes oírme? Los ojos de Ethan se abrieron de par en par, confusión cruzando su rostro cuando reconoció la voz del conserje. Jim, ¿qué eres? Sus palabras se arrastraron y Richard notó que su piel estaba fría y húmeda a pesar del esfuerzo. Voy a llamar a una ambulancia, Richard dijo, ya sacando su teléfono. No. Ethan intentó levantarse, el pánico dándole una explosión de energía. Puede pagar el seguro, no entra en vigencia hasta dentro de un mes. Desplomó su fuerza abandonándolo. Richard hizo la llamada de todos modos. Luego se quitó la chaqueta de conserje para cubrir a Ethan mientras esperaban la ambulancia. Encontró el teléfono de Ethan en él. Cortavientos empapado. La pantalla se iluminó con una notificación: pago enviado $300 al fondo de libros de texto de Sarah Carter. Chico. Richard murmuró comprensión. Amanecer. ¿Cuál fue la última vez que comiste una comida adecuada? La ambulancia llegó en minutos, sus sirenas cortando a través de la tormenta en el duro resplandor de las luces de emergencia. Richard pudo ver cuán demacrado se había vuelto el rostro de Ethan. Los paramédicos lo evaluaron rápidamente: agotamiento severo, desnutrición y las etapas iniciales de hipotermia en el hospital. Richard caminaba de un lado a otro por la sala de espera, su disfraz de conserje atrayendo miradas curiosas del personal. El informe del médico confirmó sus peores temores. Ethan había estado sobreviviendo con calorías mínimas durante meses, enviando cada centavo que le sobraba a su hermana. Su cuerpo estresado por la vida diaria, caminatas de 24 metros y la falta de una nutrición adecuada finalmente habían llegado a su punto de quiebre. Señor, una enfermera se le acercó. Encontramos esto en la bolsa del paciente. Le entregó una pila de papeles dañados por el agua pero aún legibles. Había facturas,
avisos de alquiler, advertencias de servicios públicos y en la parte inferior un estado de cuenta de matrícula universitaria para Sarah Carter marcado como pagado en su totalidad con una nota adhesiva adjunta con la letra de Eisen que valía cada paso. Richard se hundió en una silla de la sala de espera. Los papeles temblaban en sus manos. La historia que contaban era clara. Eisen había estado literalmente caminando hasta la muerte para cumplir la promesa que le hizo a su padre sobre cuidar a su hermana. Un suave golpe en la puerta de la sala de espera interrumpió sus pensamientos. Una mujer joven apareció en sus ojos desorbitados por la preocupación. «Soy Sarah Carter», anunció a la estación de enfermeras. «Mi hermano». Llamaron por mi hermano. Richard vio cómo Sarah era dirigida a la habitación de Eisen a través de la ventana de la puerta. Vio su reencuentro, el horror de Sarah por la condición de su hermano, los débiles intentos de Eisen de asegurarle que estaba bien y el momento en que descubrió la verdad sobre cómo él había estado apoyando su educación. «¿Por qué no me lo dijiste?». La voz de Sarah llegó a través de la puerta. Habría dejado la escuela, conseguido un trabajo. Papá siempre decía que la educación era la salida. La voz de Eisen era apenas un susurro. «No podía dejar que renunciaras, no cuando estás tan cerca». Richard se dio la vuelta, incapaz de mirar más. El fantasma de Marcus Carter parecía estar frente a él haciendo preguntas silenciosas sobre la responsabilidad y la redención. Pensó de nuevo en el cierre de Somerset, en todas las familias afectadas, en los efectos en cascada de las decisiones tomadas en las salas de juntas, muy alejadas de sus consecuencias. Su teléfono vibró, correos electrónicos de su oficina corporativa sobre las próximas reuniones de la junta, oportunidades de inversión y proyecciones de ganancias. Los números parecían no tener sentido ahora, fríos y vacíos contra la realidad de lo que había presenciado. Caminando hacia la ventana del hospital, Richard vio cómo la tormenta continuaba rugiendo afuera. Había pasado 2 semanas probando el carácter de Eisen, pero al final fue su propio carácter el que se reveló. El tiempo de esconderse detrás del uniforme de un conserje había terminado. Mañana tendría que enfrentar a Ean como él mismo, no solo como Richard Langford. La compañía, sino como el hombre que había puesto en marcha los eventos que llevaron a este momento. Pero primero tenía llamadas para hacer a la fundación caritativa de la compañía. Necesitaba nuevas directivas, el Departamento de Recursos Humanos necesitaba nuevas políticas, y lo más importante, la región de Somerset necesitaba atención no solo para la familia de Eisen, sino para todas las familias cuyas vidas habían sido alteradas por decisiones tomadas en nombre de las ganancias. Cuando un rayo iluminó el cielo una vez más, Richard le hizo una promesa a la tormenta, a sí mismo y a la memoria de Marcus Carter. Esta vez haría las cosas de manera diferente. Esta vez recordaría que detrás de cada número de una hoja de cálculo había una historia humana, detrás de cada decisión comercial y red de vidas afectadas. La lluvia seguía cayendo, pero dentro del hospital, las semillas del cambio ya habían comenzado a echar raíces. La luz de la mañana se filtraba a través de la ventana de la habitación del hospital y proyectaba un suave resplandor sobre la forma dormida de Eisen. Richard estaba de pie en la puerta, ya no llevaba el uniforme de conserje, sino su traje a medida habitual. Sarah se había quedado dormida en la silla junto a la cama de su hermano, sus manos aún agarraban las de él. Los médicos habían sido claros con un descanso y una nutrición adecuados. Eisen se recuperaría por completo, pero para Richard el tiempo de esconderse había terminado. Había pasado la noche haciendo llamadas para poner las cosas en marcha que cambiarían no solo las vidas de los Carter, sino el enfoque de toda la empresa hacia sus trabajadores. Eisen movió los ojos abriéndolos lentamente. Por un momento parecía confundido por la vista del extraño bien vestido en su puerta. Luego reconoció no al conserje que había conocido sino al hombre cuyo retrato colgaba en el vestíbulo de la fábrica. El señor Langford. La voz de Eisen era apenas un susurro pero llevaba el peso de 15 años de historia. Trató de incorporarse haciendo una mueca ante el movimiento. «Por favor, quédese quieto», dijo Richard entrando en la habitación, «tenemos mucho de qué hablar y nada de esto requiere que se ponga de pie en ceremonia». Sarah se despertó con las voces. Sus ojos se abrieron de par en par cuando reconoció el sello de la empresa. Comenzó a levantarse,
pero Richard le hizo un gesto para que permaneciera sentada. Les debo a ambos una explicación. Comenzó a acercar una silla, y lo más importante, una disculpa. Respiró hondo, encontrando la mirada de Eisen directamente. No soy Jim. El conserje durante las últimas 2 semanas, he estado trabajando encubierto en mi propia fábrica tratando de comprender mejor a nuestros trabajadores. Lo que encontré, lo que me enseñaste lo ha cambiado todo. El rostro de Eisen permaneció cuidadosamente neutral, pero sus manos agarraron la manta del hospital con fuerza. ¿Sabías quién era yo? Sobre mi padre al principio no, Richard lo admitió, pero una vez que vi lo lejos que caminabas cada día, comencé a investigar el cierre de Somerset. Tu padre, Marcus Carter, lo recuerdo muy bien. La brusca respiración de Sarah rompió la tensión. Tú eres el que cerró la fábrica, el que destruyó a nuestra familia. Richard no se inmutó ante su ira. Sí, tomé una decisión hace 15 años basada puramente en números. Estaba equivocado. Tu padre intentó decirme que le sucedería a la comunidad, a las familias que no escuché. Esa decisión ha atormentado a cientos de vidas, ninguna más que la tuya. ¿Por qué nos cuentas esto ahora? La voz de Eisen era más fuerte ahora. Un filo de acero debajo del agotamiento porque verte estas últimas 2 semanas me ha enseñado más sobre liderazgo que 30 años en el mundo corporativo. Richard respondió. Me has mostrado cómo es la verdadera dignidad, que es la verdadera fuerza. Tu padre estaría orgulloso del hombre en el que te has convertido, Eisen, y avergonzado del hombre que era. Buscó su maletín y sacó varios documentos. No puedo deshacer el pasado, pero puedo intentar construir un futuro mejor. Primero te ascenderé a gerente de operaciones. Con efecto inmediato, el puesto incluye un coche de empresa y asistencia para la reubicación en un apartamento cerca de la fábrica. Eisen empezó a protestar, pero Richard levantó la mano. Esto no es caridad. Te he visto trabajar. He visto cómo te respetan los demás empleados. Te lo has ganado por méritos propios y tengo 2 semanas de notas detalladas que lo demuestran. Se volvió hacia Sarah. En cuanto a ti, la empresa está estableciendo el fondo de becas Marcus Carter Memorial. Cubrirá todos los gastos educativos de los hijos de los empleados que cursen estudios superiores. Eres la primera beneficiaria. Cubre retroactivamente tus préstamos estudiantiles existentes. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas, pero su voz era firme. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Porque tu hermano me recordó algo que había olvidado. Richard dijo en voz baja, el éxito no se trata solo de márgenes de beneficio, se trata de las vidas que tocamos, las comunidades que construimos. Hizo una pausa, su voz estaba cargada de emoción. Tu padre intentó enseñarme esa lección hace 15 años. Lamento que me haya llevado tanto tiempo aprenderla, pero Richard no había terminado. Sacó un documento final. Hay más. La empresa está reabriendo una instalación en Somerset, no la antigua fábrica, algo mejor, un nuevo centro de formación y una planta de fabricación combinada. Ofreceremos empleos para cualquier ex empleado de Somerset que quiera regresar con todos los beneficios y asistencia para la reubicación. La compostura de Eisen finalmente se quebró. Papá siempre dijo que Somerset podía regresar. Él creyó en ello hasta el final. Él tenía razón. Richard lo reconoció y esta vez lo estamos haciendo bien. La instalación se llamará Centro Marcus Carter. Para la excelencia en la manufactura quiero que su historia, tu historia, inspire a futuras generaciones de trabajadores y líderes por igual. La sala se quedó en silencio mientras los hermanos Carter asimilaban la noticia. Richard se quedó enderezando la chaqueta. Tómate todo el tiempo que necesites para recuperarte. Eisen, tu trabajo te estará esperando y antes de empezar quiero que te tomes unas vacaciones, unas de verdad. Tú y Sarah metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño objeto desgastado. Objeto, una tarjeta llave. Esta era la tarjeta de acceso de tu padre de Somerset. La encontré en los viejos archivos de personal. Creo que él querría que la tuvieras. La puso en la mesita de noche. No funcionará en las cerraduras del nuevo edificio, por supuesto. Pero a veces los símbolos importan más que la función. Cuando se giró para irse, la voz de Eisen lo detuvo. Señor Langford, mi padre, al final, antes de que Somerset cerrara,
¿Qué le dijo a tu Richard? Volvió a mirar a los ojos a los de Eason y dijo algo que nunca olvidaré, señor Langford. Una empresa no son solo edificios y máquinas, son personas y promesas. Rómpelas. Promesas y rompes a las personas. Él tenía razón, rompí ambas, pero verte caminar 24 millas cada día, verte cumplir tus promesas a tu hermana a pesar de todo, me enseñaste a reconstruir. Cuando Richard salió de la habitación del hospital, escuchó a Sarah comenzar a llorar suavemente y a Eason consolándola con las viejas palabras de su padre sobre la dignidad y la perseverancia. Caminó por el pasillo, pasando la estación de enfermeras, donde había pasado la noche haciendo llamadas, pasó la sala de espera, donde finalmente entendió el verdadero costo de sus decisiones pasadas. La tormenta había pasado, dejando atrás un mundo limpio. Cuando Richard salió, vio el sol abriéndose paso entre las nubes, proyectando largas sombras en el estacionamiento del hospital. En algún lugar de esas sombras, pensó que podía ver el fantasma de Marcus Carter, asintiendo con aprobación. Finalmente en paz. Habían pasado 6 meses desde la noche tormentosa que lo cambió todo. El sol de la mañana pintó el nuevo centro Marcus Carter para la excelencia en la fabricación en tonos dorados y prometedores. Eason estaba en el estacionamiento. Las llaves de su coche de empresa tintineaban en su mano mientras contemplaba el edificio donde su padre había trabajado. Al principio, la transición no había sido fácil. Eason había luchado por aceptar los drásticos cambios en su vida. El cómodo apartamento cerca de la fábrica se sentía casi demasiado espacioso tras años de vivir en una habitación diminuta. El coche de empresa permaneció aparcado y usado durante semanas, ya que insistió en caminar al menos parte del camino al trabajo. Los viejos hábitos tardaban en morir, se lo había explicado a Richard, quien entendía más que él. Pero el mayor reto había sido aprender a liderar a otros. Hoy marcaba su primer día como director de operaciones completo tras completar un programa intensivo de formación en gestión que Richard había supervisado personalmente. El nombre que se escuchaba en su oficina. La tienda todavía se sentía surrealista. Eason Carter, director de operaciones, mientras caminaba por la entrada principal de las instalaciones, pasó por la placa de dedicación que llevaba el nombre y el retrato de su padre. La inscripción decía: en memoria de Marcus Carter, cuya sabiduría sigue guiándonos. Una empresa no son solo edificios y máquinas, son personas y promesas. Debajo colgaba un marco sencillo que contenía la vieja tarjeta llave Somerset de su padre. Un recordatorio de dónde venían. Por la mañana, el señor Carter llamó a Jenny, una de las trabajadoras de línea. Ella era una exempleada de Somerset que había regresado con su familia. Cuando se inauguró la nueva instalación, su hija acababa de recibir una beca conmemorativa de Marcus Carter para el próximo año escolar. Jenny, por favor, sigue siendo. Eason sonrió, el peso de la responsabilidad sentado más cómodamente sobre sus hombros estos días. ¿Cómo va María con sus preparativos para la universidad? Emocionada y nerviosa, Jenny sonrió radiante. Es la primera en nuestra familia en irse sin la beca. Su voz se fue apagando, la emoción se le atascó en la garganta. Eason asintió, entendiendo perfectamente. En su oficina encontró una pila de solicitudes en su escritorio. Más familias de Somerset solicitando puestos en las nuevas instalaciones. Richard había cumplido su palabra. El centro no era solo una planta de fabricación, era un símbolo de redención y segundas oportunidades. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Sarah: gran presentación hoy usando el reloj de papá para la suerte, te amo hermano mayor, debía graduarse summa cum laude el próximo mes, ya aceptada en un prestigioso programa de MBA totalmente financiado por la beca conmemorativa que llevaba el nombre de su padre. Un golpe en su puerta interrumpió sus pensamientos. Richard Langford estaba allí parado, luciendo diferente del poderoso CEO que Eason había confrontado primero en la habitación del hospital. Habitación. Estos días Richard pasó más tiempo en la fábrica que en su oficina corporativa, aprendiendo los nombres e historias de cada trabajador. ¿Listo para la gran reunión?, Richard preguntó con genuina calidez en su voz. Habían desarrollado una amistad inesperada a lo largo de los meses, unidos por su experiencia compartida y el compromiso de honrar el legado de Marcus Carter. Casi, respondió Eason sacando el viejo cuaderno de su padre, el que había encontrado en una caja de recuerdos de Somerset, y había estado revisando las notas de papá sobre la fabricación basada en la comunidad, sus ideas sobre la integración de programas de capacitación con la producción. Estaban adelantados a su tiempo. Richard asintió y tomó asiento,
Tu padre vio el panorama general cuando yo estaba demasiado concentrado en el resultado final. Pero ¿sabes lo que más me sorprende? Cómo logras encarnar sus principios sin ver nunca sus notas de gestión. Tuve un buen maestro, dijo Isen en voz baja. 24M al día te da mucho tiempo para recordar las lecciones importantes. Caminaron juntos hacia la sala de conferencias donde se llevaría a cabo la reunión trimestral de Alhans. La sala estaba llena de trabajadores, viejos rostros de Somerset mezclados con nuevos, todos parte de la familia que estaban construyendo. Isen tomó su lugar en el podio. Ya no era el joven exhausto que una vez caminó 12 millas a través de tormentas. Él había mantenido el reloj de su padre, ahora acompañado del elegante traje que venía con su posición. Pero lo más importante es que él mantuvo la sabiduría de su padre hace un año. Comenzó con su voz firme y segura. Me paré en un podio diferente aceptando el premio universitario de mi hermana. Le dije a la audiencia que el éxito no se mide por qué tan lejos llegas, sino por cuántas personas levantas contigo. Hizo una pausa para mirar los rostros frente a él. Rostros que ahora miren a él por liderazgo hoy. No solo estamos dirigiendo una fábrica, estamos construyendo una comunidad. Cada persona en esta sala tiene una historia y cada historia importa. Mientras describía las nuevas iniciativas del centro, programas de capacitación ampliados, alcance comunitario, oportunidades adicionales de becas, captó a Richard asintiendo con aprecio desde el fondo de la sala. El hombre mayor también se había transformado, encontrando un propósito en construir algo más significativo que los márgenes de ganancia. Después de la reunión, Isen caminó por el piso de producción, deteniéndose para charlar con los trabajadores como solía hacerlo su padre. Las máquinas zumbaban con actividad, pero era la energía humana la que hacía que el lugar se sintiera vivo. En una esquina, una sesión de capacitación estaba en marcha, nuevos empleados aprendiendo de los experimentados. Somerset veteranos compartiendo conocimiento a través de generaciones. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre las instalaciones, Isen se paró en el estacionamiento. Otra vez su auto esperaba cerca, pero decidió caminar a casa. Solo por esta vez, por los viejos tiempos. Mientras caminaba reflexionó sobre lo lejos que habían llegado todos. Sara estaba prosperando en sus estudios, el legado de su familia honrado y preservado. Richard había encontrado la redención transformando no solo el futuro de una familia sino el de comunidades enteras, y el propio Isen había descubierto que el liderazgo no se trataba de la distancia que viajabas sino de las personas que traías contigo en el viaje. Las luces de la calle parpadeaban, recordándole todas esas caminatas antes del amanecer, pero esta noche no caminaba por necesidad, caminaba por elección, llevando no el peso de la lucha, sino la ligereza del propósito. Cuando llegó a su apartamento, su teléfono vibró una última vez. Era un mensaje de Richard. Tu padre estaría orgulloso no solo de lo que te has convertido, sino de lo que nos has ayudado a todos a convertirnos. Isen sonrió pensando en el largo camino que lo había traído hasta aquí. 24 millas alguna vez habían parecido una distancia imposible. Ahora entendía que el verdadero viaje no se había medido en millas en absoluto, pero en las vidas tocadas, las promesas cumplidas y el legado honrado. Miró hacia las estrellas imaginando a su padre caminando a su lado y susurró las palabras que lo habían llevado a través de todas esas millas. Todo se ganó. Papá y yo ganamos esto. Todos lo hicimos.